sobre pretexto de combatir el desempleo. Esto de un poco de inflación, dirigismo estatal de nuevo, una protección de lo que hemos dado en llamar industria nacional, son los que nos llevaron en 1989 a una inflación del 5.000% anual. Hoy leía, no sin alegría, que la inflación para este mes que pasó fue también de 0 puntos y que en los últimos 12 meses tenemos una deflación realmente significativa. ...21 minutos exactamente transcurrieron desde las 12 del mediodía en todo el país y lo habíamos anticipado ya desde el día de ayer. Lo tenemos aquí en nuestros estudios a Gonzalo Semilla, él es magister jefe del CREVA en este momento, después de una larga trayectoria vinculada a la cuestión académica, no solamente en nuestra ciudad. Lo saludo, le doy la bienvenida, ¿cómo le va? Un placer. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acercarse hasta nuestros estudios un sábado a la mañana, cuando sabemos que la gente que trabaja toda la semana por allí el sábado lo dedica a las actividades familiares, a cumplir con los niños que demandan siempre cuestiones, así que muchas gracias. No, por favor, nos hicimos un tiempito y después retomamos las actividades. Las actividades que no conocen de día de semana, no. Fin de semana. Exactamente, así que... Lo escuchábamos allí en el separador, un señor cuya voz nos es muy pero muy conocida. Hay Carlos que nombrarlo. Carlos Menem. Lo dijo usted, el expresidente el riojano Carlos Saúl Menem, quien hablaba de algo que hoy estamos escuchando como demasiado, y también independientemente del gobierno, y si es gobierno democrático, si es militar, peronistas radicales, continuamos hablando de inflación. No en este caso del 5.000%, no. Pero continuamos hablando de inflación siempre. Sí, estamos lejos del 5.000 por suerte. Inflación hablamos los últimos 70 años, así que digamos lo que decía Menem hace principios de los 90, esto es algo que se viene hablando desde el 40, digamos más o menos 50, es algo que forma parte de nuestras vidas, y no solamente de Argentina, sino también de muchos países latinoamericanos. Lamentablemente. Y en estos tiempos, ya hace 2 años que hablamos de inflación. ¿Por qué hablamos de inflación hace 2 años? ¿Por qué digo hace 2 años? Porque en sus discursos de campaña política era vamos a combatir fácilmente con, claro, que no era difícil con la inflación, que no era difícil, que era sencillo. Evidentemente el tiempo demostró que no ocurrió, y no solo no ocurrió, sino que fue en aumento. Es más, en junio fue de un 3.6 según cálculos del propio CREVA, 3.7 el INDEC, y se había marcado como la más alta de los últimos 25 meses. Es decir, no solo no bajó, sino termina siendo más altas que un tiempo atrás. Y no solo eso, sino la actividad económica. Sí, la que marca el INDEC, que es otro INDEC además. Es un cambio, es una renovación. Han cambiado muchísimo, han mejorado, a mi entender, la forma incluso de publicitar y difundir sus índices. Les han dado seriedad, incluso han tenido foros con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario. Digamos, a nivel internacional empieza a ser considerado de nuevo el INDEC. Y el INDEC es una institución que es oficial y que tiene que tener muchísima credibilidad. Y está bien que anuncien y difundan lo que realmente es la inflación. Claro, pero hoy no se le puede decir, no, pero mira los números, lo dice el INDEX, ¿qué vamos a tener esas estadísticas en cuanto a la inflación? Bueno, hay que creerle. Pero hoy es lo que ellos demuestran. Incluso nosotros, digamos, es una primicia que yo les estoy dando, porque ayer nos juntamos con todo el equipo técnico del CREVA a sacar el índice de precios de julio, que el INDEC recién lo va a hacer entre el 12, 13 y 15 de este mes. Bueno, pero decirlo despacito. Despacito. Sí. No, en realidad fue menor a lo que fue junio. Junio, recuerden que yo les dije 3.6, ahora es menor, 3.4. ¿no? 3.4, y si lo comparamos con el mismo segmento del año anterior. Bueno, a ver, 3.4 fue la variación mensual, y con respecto digamos, nosotros lo medimos respecto al mes anterior, la acumulada y la interanual, que es la que me estás preguntando, es la interanual, llevamos 30. Digamos, hace un poquito me decían, bueno, ¿cuánto vamos a tener a fin de año? Y yo decía el 30-30. 30 de inflación y 30 pesos va a valer el dólar. Hoy ya están hablando de 32-32. Lo concreto es que hace 2 meses y medio que cuando la gente me pregunta cuál va a ser la inflación, te diría que semana a semana hay corrimientos y hay correcciones. Y no está bueno que haya correcciones en tan breve plazo, sino lo que uno, digamos, anuncie
que pasen los meses y sigue manteniendo ese valor. Pero bueno, ustedes saben que la devaluación de mayo y junio fue durísima, hasta posiblemente inesperada por muchos de nosotros, y se trasladó a precios. Bien, bueno, te dejo un poquitito, vamos a seguir hablando, Dale. no solamente en el día de hoy, sino lamentablemente por bastante tiempo, según parece, de inflación es el tema recurrente y el mal endémico parece de todos los argentinos, pero quiero ir un poquito a Gonzalo Semilla. Dejás la UPSO después de muchísimos años y de mucho trabajo reconocido, no solamente aquí en nuestra ciudad, sino además en todo el sudoeste bonaerense, allí en esta universidad provincial, para sumarte al CREVA. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te sedujo? Mirá, de la UPSO sigo siendo la UPSO, es mi segunda casa. Digamos, yo, además de mi casa personal con mi familia, identifico dos grandes casas. La Universidad Provincial del Sudoeste, que hace 12 años que estoy, donde he recorrido un montón de sectores, desde asesor de rectorado, después coordiné el área de comunicación y difusión, ahí donde yo conozco todo el sudoeste. El área semipresencial también formé parte, todo lo que son con las tecnologías e-learning. Y después decano, consejero superior, presidente de asamblea. Y bueno, hace un año que a través de un convenio entre la Universidad Provincial del Sudeste y la Fundación de la Bolsa de Comercio, se seleccionó un economista jefe, un economista senior y un junior, y bueno, salí seleccionado. A través me vino la propuesta y era interesante, digamos, no lo hubiera buscado porque yo hacía un año que había sido electo decano y tenía bastante recorrido por hacer dentro de la facultad. Pero era una buena oportunidad, ya tenía la experiencia, yo tenía una consultora también hacía 12 años, y la segunda casa, digamos, o primer casa particular, yo mencioné la UPSO, y la otra es la Universidad Virtual de Quilmes. Yo desde el año 2000 trabajo con la Universidad Virtual de Quilmes, fui director de carreras universitarias virtuales y hoy soy docente concursado. Así que esas son mis dos grandes instituciones públicas a las cuales yo estoy más que agradecido por lo que he aprendido. ¿Con qué te encontraste al momento de hacerte el cargo de este CREVA? Bueno, me encontré con unos cuantos meses en el cual algunos indicadores y publicaciones se habían paralizado. Lo que mi intención era darle una vuelta de rosca y obviamente ubicar al CREVA donde había estado. Durante unos cuantos meses estuvo funcionando y donde nunca se suspendió, y eso fue muy bueno, lo que era la conformación del índice de precios de Bahía Blanca, porque te diría que el CREVA tiene 27 años de trayectoria, es referente en Bahía y en la región, y te diría que hoy una de las series más largas que tiene índice de precio en Argentina. Así que eso, digamos, la decisión dentro del equipo del CREVA fue excelente en no descontinuarla. Y con un informe económico regional que hace 14 años que funciona, y lo que era la revista bastante, digamos, emblemática del CREVA, que era los indicadores de actividad económica, que era una publicación bimestral. Acá te interrumpo, Gonzalo, vamos a aclararle por allí a la gente que no está tan familiarizada con esto del CREVA, que es el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. Correcto. Es así. Y alrededor del año 91 se implementó y se abrieron las puertas, y fue, digamos, un ámbito donde de muchísima consulta académica y de distintas empresas. Por ejemplo, el IPC hoy termina siendo en Bahía Blanca referente de muchas empresas de envergadura para sus paritarias salariales, y eso es más que interesante. Así que nos encontramos con esa situación y lo que hicimos fuimos darle una levantada, porque el índice de precio, el IPC, reformamos y actualizamos todo su informe, lo robustecimos, también incursionamos las redes sociales, que es algo que teníamos que hacer sí o sí, y nos está dando resultados. La actividad de Twitter es imparable, y realmente es una herramienta que por allí utilizamos mucho. Esa actividad de Twitter la manejo yo hoy por hoy, es decir, la tengo en mi celular, así que todo lo que ustedes ven es cuando yo las activo, no importa dónde esté. Con lo que son las infografías. Nosotros lo que quisimos hacer es, la revista bimestral de indicadores de actividad económica, que hicieron un excelente trabajo durante más de 25 años. La idea era darle otra impronta y que me puedan leer todos. Leer con poco texto. Claro, con poco texto, mucha imagen, y que la infografía o el gráfico sea lo suficientemente atractivo y que se pueda entender con poca información, que vos puedas saber qué es lo que está pasando. Y eso es lo que hicimos. Y con las infografías de lo que es Twitter o Facebook también. Y ahora estamos teniendo bastante presencia en los medios, lo cual les agradezco nuevamente la invitación, porque es difundir todas las actividades que hacemos nosotros es importante. Tiene un costo cero para el resto de la población, porque la información es de acceso libre. Y sé que también les sirve a ustedes para difundir lo que hacemos en Bahía Blanca. La gente necesita saber qué pasa con la inflación. Lamentablemente hoy nos toca hablar de esto,
y nos va a seguir tocando hablar por los próximos meses. Obviamente lo ideal no es tener una inflación de acostumbrarnos a un 2,5, un 3, un 3,4, no está bueno. La idea sería tener 0,5, 0,7, 0,8, tener más estabilidad. Pero bueno, entiendo que el gobierno, a pesar de las cuestiones que ha habido, ha tenido que, digamos, no sé, enfrentar, porque no es tan fácil estar y manejar una economía argentina con grupos de presiones, con grupos de interés, con, digamos, vos tocas una variable, yo el otro decía que parece un tablero de comando de los chicos que están acá atrás de la pantalla. Pero la economía argentina puntualmente, porque si uno por allí se pone a pensar para atrás, yo creo que por citar un año, debe ser desde 1986 hasta la actualidad, ningún ministro de Economía comenzó y terminó el mandato de un presidente. O sea, siempre terminan siendo 2, 3, 4, 5 ministros de Economía en una gestión. ¿Es tan complejo? Es complejo porque en general el ministro de Economía tiene un perfil muy técnico. Y cuando vos hablas a nivel de tecnicismo, si bien uno dice no hay recetas porque la economía es una ciencia social, entonces cuando hablamos de inflación hace 70 años no siempre llegamos a índices inflacionarios altos por la misma cuestión. Siempre son desencadenamientos diferentes, pero conclusión que terminamos hablando de inflación, y cuando uno asume el Ministerio de Economía hay ciertas formas de resolver, pero la cuestión es que por arriba de la economía está la política, y la política tiene que ver con los impactos sociales en función de la sugerencia de qué medida tomar. Sí, seguro. Y así como nos acostumbramos a hablar de inflación, también nos acostumbramos lamentablemente a hablar de dólar y de valor del dólar. ¿Por qué le creemos tan poco a nuestra moneda y siempre nos refugiamos en el dólar? No creemos en el peso. Lamentablemente es una cuestión cultural de que ante cualquier variación o indicador que difunden que no es el esperado, nos refugiamos como unidad de reserva hacia una moneda dura que es el dólar. Uno podría decir, bueno, es el dólar, puede ser el oro a nivel internacional, podría ser el euro, pero el dólar es la moneda internacional, a nivel internacional de hace más de 100 años. Entonces, la Argentina es así, creemos poco en nuestra moneda, hay sectores de la economía que están dolarizadas. Digamos, vos abrís una cuenta, una caja de ahorro en un banco y es bimonetaria. Es decir, claro, podés tener dólar y peso. Andá a Brasil, andá a Chile, andá a algunos países latinoamericanos que si vos vas con dólar te dice cambialo el tipo de cambio local. Entonces es una cuestión cultural. Algunos si no al dólar van al ladrillo, que es la construcción o una propiedad que no es tan fácil de obtenerla, pero también se piensa en ese sentido. Pero es así. De todas formas, esta corrida cambiaria de fines de abril, principio de mayo, no es porque el argentino común haya apostado al dólar, sino porque fueron grandes fondos comunes de inversión y fondos de inversión que estaban depositadas en el LEVAX y que decidieron cambiar antes de esta cláusula de la renta financiera. Salieron de las LEVAX, compraron dólares y se fueron del país. Y eso fue, digamos, para mí, la gran explosión. El resto nos enteramos tarde, llegamos tarde y compramos un dólar en vez de 20 a 25 y en vez de después a 25 a 29, lo compramos un poquito más caro. Recién hablabas que es difícil manejar la economía en Argentina y decías que, bueno, que había grupos que por ahí te la hacían más difícil. ¿Qué porcentaje considerás vos que tienen esos grupos que ejercen un poco de presión en la economía? ¿Y qué porcentaje asignás a la muñeca que puede tener el gobierno para manejar la economía? Bueno, a ver, esos son los grupos de presión o los lobistas. Porcentajes son pocos, el porcentaje de 10%, 15% de los grandes conglomerados económicos de la Argentina. La cuestión es que tienen mucho poder, porque son los grandes exportadores, grandes importadores, que son los que negocian muchas veces en una mesa chica. Y negocian o presionan hacia un tipo de cambio más libre o, digamos, o no, pero esos son los grandes grupos económicos. Son pequeños, digamos, son pocos, pero muy grandes y con mucha participación. Y después me decía cuál es la muñeca. Y bueno, la muñeca tiene que ver con los grados de libertad que también siente el propio gobierno de poder ir, digamos, poner mano dura en las decisiones que tiene que tomar. No es sencillo porque... y tiene que ver con la credibilidad con la cual asuma el grupo económico, digamos, o digamos, el partido que esté gobernando el país. Si tiene mucha credibilidad, va a haber gente que va a apostar a esa credibilidad y lo va a acompañar. Ahora, si en el mediano plazo
ese acompañamiento después considera que no ha tenido las medidas que uno esperaba, empieza a haber, digamos, uno en general se dice cuando asume un nuevo gobierno tenés 100 días o tenés los primeros 100 días para tomar las decisiones más duras. Bien. Si no lo haces, la gente te espera esos 100 días. Pasados esos 10 días te va midiendo. A medida que va llegando los 100 días, 90 días, 95 días, 100 días, y lo pasás, la gente se empieza a poner nerviosa. Y ahí posiblemente empiecen los grupos de presión. Gonzalo, la calidad institucional funciona como una variable importante en la economía. Sí, totalmente. Que tiene que ver con la credibilidad. Digamos, lograr la confianza lleva muchos años. Y yo a veces lo digo, bueno, veamos a nivel personal. Lograr la confianza con alguien que vos no conocés, lo tenés que explorar, tenés que conocer cuáles son sus reacciones, que cumpla. Y perderla lleva nada también. Por eso, tenés que, si te dice a las 8, es a las 8 y va a las 8. Si te dice que te entrega un trabajo en tiempo y forma y con la calidad, con las expectativas que habían acordado, ocurra. Y no solo una vez, sino con el tiempo. Y vos la perdés en un segundo. Y después volverla a reencontrar o a construir lleva mucho tiempo. Entonces, y la institución juega parte, porque incluso hay índices de gobernabilidad internacionales y que tiene que ver con corrupción, tiene que ver con credibilidad de las instituciones, que es a nivel internacional. Y Argentina está muy lejos de los primeros 50 puestos. A veces estamos arriba del puesto número 100. Y eso es un trabajo que tiene que hacerse indudablemente, porque no solo internamente, yo siempre digo, hay variables endógenas y exógenas. Las variables endógenas tienen que ver con lo que uno construye a nivel local y la confianza que genera. Entonces, políticas que se toman, políticas de economía, fiscales o monetarias que se toman, o industriales, de comercio exterior, etcétera. Si creemos en el gobierno, vamos a apostar en ello y lo vamos a apoyar. Pero también la exógena es qué piensa el resto para con nosotros. Si no nos tienen confianza, no van a apostar. Y si uno va a buscar créditos en el exterior, y si uno acuerda bilateralmente contratos o convenios con Europa o con Estados Unidos, no podemos violar contratos. Si nosotros decimos que vamos a exportar soja, tanta cantidad de soja por año, lo tenemos que hacer. Y si tenemos una mala cosecha, como fue este año, los contratos tienen que cumplirse. Por eso hemos importado ahora soja, cosa muy extraña en nuestro país. Pero lo hemos hecho porque hay contratos preestablecidos y hay que cumplirlos. Claro que sí. Por allí, mirando nuestra historia, si se quiere, Gonzalo, nos damos cuenta que la presencia del Fondo Monetario Internacional, del que tanto hemos hablado lamentablemente en los últimos tiempos también, no ha sido del todo buena en la economía argentina. ¿Y por qué llegamos a eso? ¿Porque se nos cerraron todos los mecanismos de financiamiento? Bueno, es el prestamista de última instancia, claramente. Llegar al fondo no es algo que nos guste a los argentinos por dos motivos. Porque justamente es cuando no sabemos qué medida tomar, y como creemos que todas las que tomamos no funcionan, entonces vamos a alguien externo que nos diga qué hacer, como ya no lo hemos resuelto nosotros. Y la otra porque tenemos antecedentes. Nosotros formamos parte del Fondo Monetario desde 1956 aproximadamente. Tenemos mucha historia como país dentro de lo que es el organismo internacional, y después debemos tener más de 20 acuerdos firmados en los cuales la historia nos demostró que no hemos salido airiosos de ellos, y tiene que ver a veces porque son difíciles, alcanzar los requisitos que establece el fondo. El fondo cuando viene es duro. Pero no es que te dice, sí, toma, te doy lo que necesitas, ya está, cuando puedas me lo devolves. El fondo tiene que ver con cuestiones más cuantitativas. No es lo mismo un Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene que ver con cuestiones cualitativas, de calidad de vida, de pobreza, de educación. Entonces, es otra cuestión y es más a largo plazo esos fondos que te pueda prestar estos bancos de desarrollo, y en general son con tasa subsidiada. Lo que es el Fondo Monetario te presta plata, es una cuestión financiera, y que una vez que te presta y está el acuerdo, te empieza a exigir que empieces a comer tus cuentas internas para empezar a devolver, porque incluso el préstamo no es a 100 años, es a 3 años. Entonces, estos créditos son duros. ¿Qué te demuestra también el Fondo Monetario? Que, bueno, tenés una espalda financiera internacional que ya un país de afuera debiera respetarte en el sentido, bueno, a ver, pidió 50.000 millones de dólares. Lo que se pidió es muchísima plata. No hay, si vos te metés en la página del Fondo Monetario, los créditos de stand-by famosos que conocemos son de montos muy inferiores, bastante, sí. Muy inferiores, con lo cual, pues sí, bueno, a ver, ¿cómo logró Argentina en tan poco tiempo que te cerrar un acuerdo con el fondo y con semejante fondeo? No es menor, es una buena gestión, si vos lo ves por el otro lado. Pero el tema es que no nos gastemos las cosas o que no cubramos lo que es la volatilidad del dólar.
De esos 50.000, 15.000 llegaron. De esos 15.000, el 50% estaban destinados a contener el dólar, claro. Digamos, posterior a la corrida. La gran parte, ya 15.000, 20.000 millones de reservas las perdimos y son irrecuperables. Y en general no eran reservas genuinas. Digamos, el problema hoy nuestro es que no generamos riqueza. No tenemos riqueza genuina. Y pedir plata afuera hay que medirlo día a día. Esperemos salir airosos, pero las restricciones son muy grandes porque tenés que bajar el gasto público fuertemente. ¿Que es eficiente o no? El gasto público, no, eficiente no es. Digamos, hay que bajarlo. Los subsidios, hay que empezar a bajar el gasto destinado a subsidios. ¿Qué es lo que debe subsidiar el Estado y qué no, a tu criterio, Gonzalo? Bueno, lo que debe subsidiar son lo que es seguridad social, lo que es educación seguramente, servicios públicos, no, digamos. Es interesante que subsidie, pero los montos tienen que ser menores. Puede subsidiar el campo tranquilamente. Vos vas a Europa y cualquier país europeo y a Estados Unidos hay grandes políticas de subsidio a la agricultura y la ganadería. Obviamente está muy planificado, porque vos vas a España y tenés regiones en las cuales vos podés producir algún producto, digamos, de agricultura o ganadero. No producís lo que vos querés. No es todo soja a la Argentina o todo tambo en Argentina, sino está estipificado, estipulado y programado. Acá, digamos, cuando la Argentina compite con nuestros productos digamos, de agricultura o ganadería en el mundo, tenemos una desventaja porque el mundo subsidia a su producción. Entonces no estaría mal, digamos, se hace también, pero sí los montos que se han hecho, digamos, la cantidad de dinero que se ha destinado a subsidios de servicios públicos ha sido muy grande en los últimos años. Y tenía que ver con una ideología del gobierno pasado. Digamos, si vos subsidiás a los servicios públicos, no impacta en el bolsillo de la gente, las personas, pero el esfuerzo que hace el Estado es muy grande. El gobierno que vino, con una diferente ideología, más liberal, dijo, bueno, hay que bajar ese gasto y además la otra cuestión, con muchísima mano de obra y personal que ha incorporado el sector público en los últimos 10 años. ¿Retenciones sí o no, entonces? No, las retenciones, cuando se aplicaron hace 10 años atrás en la soja, había una renta extraordinaria. No porque producíamos mucho, igual producíamos mucho, sino una renta extraordinaria porque el precio de la soja a nivel internacional había subido mucho por una mayor demanda, básicamente por China. Entonces la renta extraordinaria era enorme y cuando vos producís leche o producís otro cereal y vos ves que la soja tiene una renta extraordinaria, vos dejás de hacer lo que haces y te pones a hacer soja porque vas a ganar mucho más. O dejás de hacer lo que estás haciendo y simplemente arrendás tu campo con alquileres dolarizados enormes. Por eso el temor en su momento era de que seamos monocultivo. Y nosotros no consumimos soja. Es decir, si hubiéramos ido por ese camino, íbamos a producir un país de monocultivo, soja exclusivamente, en el cual lo vendíamos. Bueno, algunos comentarios de colegas, no importa. Con la renta extraordinaria que tenemos, compramos leche, compramos los insumos que consumimos en el exterior. Bueno, pues teníamos una tonelada de soja a $600, hoy es arriba de $300. Entonces tenemos esas complicaciones. Así que la retención en ese entonces, a mi entender, era porque para que la gente no se traslade de un sector productivo al otro, porque una renta extraordinaria, la teoría te dice, bueno, a ver, podés aplicar una retención como para no ir todos a la soja. Bien. Pero bueno, en una cuestión política también, retención me parece interesante. Pero bueno, el fondo dice, si no te alcanza con lo que yo te estoy diciendo, suspende las retenciones. Porque la caja es lo que a nadie le gusta tocar. La caja son los impuestos, la recaudación. Hay una reforma del sistema tributario que para hacerlo en el sistema, no sé si va a ocurrir, porque desde que escuchamos a Carlos Menem en los 90, viene diciendo que, y todos los gobiernos que han sucedido, de hacer un cambio en el sistema tributario. Es terrible, porque cuando uno digamos, crea un impuesto para tapar un agujero, pero tener un problema en el otro. Hacer un cambio lleva mucho más tiempo y no es tan sencillo. La última, Gonzalo, tu colega Martín Goslino, del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial, anda diciendo así por lo bajo que le hace falta el EMI. Sí, tiene razón, Martín. Sí, tiene razón. Es un gran colega, pero amigo también. Así que le mandamos saludos a Martín. Bueno,
cuando nosotros nos incorporamos al CREVA, el EMI se había suspendido. Hablamos del estimador mensual industrial. El estimador mensual industrial se había suspendido y Martín lo necesita, pero no solo Martín, sino Bahía Blanca, digamos, la cuestión industrial. Se necesita y hemos estado haciendo algunas gestiones porque, digamos, hay que reconstruir. 2015 fue... sí, 2015 pudo haber sido, fin de 2015, la última vez que se publicó. Tenemos 2 años y medio que hay que reconstruir. Y para reconstruir una serie no es tan sencilla porque hay empresas que en ese entonces que uno medía y hoy desaparecieron. Digamos, el entramado industrial cambió la situación local también. Entonces hay empresas que crecieron y murieron, desaparecieron. Entonces hay que reconstruirla. Lleva su tiempo. Es una deuda que tenemos no solo con Martín, sino con el CREVA mismo y con Bahía Blanca y con la región. Bueno, pero por lo menos se está trabajando en eso. Sí, se está trabajando, no en forma continua, porque nosotros, como hemos creado otros indicadores también, tenemos un equipo que, si bien le hemos dado vida al CREVA y vamos a seguir con ese camino, necesitamos tener una estructura un poquito mayor, así que estamos luchando en ese camino para incorporar más gente, pero sí, el EMI lo necesitamos. Tiene razón Martín. Sí, tiene razón Martín, entonces que espere un poquitito. Si nos está escuchando, Martín, que ya va a llegar. Va a llegar. Bueno, tenemos aquí en nuestro programa una sección que se llama Te saco la foto y no hace falta que te acomodes ni que te peines ni nada que se le parezca, porque la consigna es la siguiente. Son 7 palabras y nos las vas a tener que definir, Gonzalo, en lo posible, y se estima que con una. Esperamos que con una palabra. Bueno, te haremos el esfuerzo, dale. Dar un handicap de dale. ¿Cuánto? De 3, ponele como mucho, pero una. 3 le damos. 3 le damos. Perfecto. Vamos con la primera. Quedo atento. ¿Estás listo? Hambre. Mucha. ¿En este momento? Sí. Ah, ok. Ojotas. En verano. Deflación. Falta. Dólar. Dólar. Qué pregunta me hiciste. Estoy tratando de definirlo en una sola palabra. Nada, podés usar más. Dólar. A seguir observándolo. Caballo. Ya fue. Puchero. Una vez al año. Borderix es la última. Excelente proyecto. Muy bien, Gonzalo Semilla, muchísimas gracias, no solamente por el tiempo y la predisposición, sino además por la amplitud a la hora de contestar todas las preguntas. No. Muchas gracias a ustedes dos por la invitación y a disposición, me he sentido muy a gusto. Muy bien.